El mundo se encuentra en una gran tensión. Las ideas radicales de varias naciones se interponen con la libertad de otras naciones. La tensión está a punto de estallar. Otra guerra es inminente. El 1 de septiembre de 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial, afectando principalmente a Europa. Con los meses y años, varios otros países se empezaron a involucrar en este conflicto bélico. Países de todos los continentes luchan entre sí por distintas ideologías. A causa de esto, los países más desarrollados se enfocaron principalmente en la industria militar, dejando otras necesidades básicas a segundo plano. Fue ahí cuando México en 1940 se dio cuenta de esto. Se implementó un modelo económico, su primera etapa de 1940 a 1958. Se le conoce como el crecimiento con inflación, donde se basaba su esperanza en el desarrollo de la industria nacional, en lugar de adquirir productos del extranjero, ya que las economías de las potencias dejaron de producir mercancías que exportaban a otros países. Se produjo el incremento del empleo al elevarse la demanda de los bienes producidos por México Asimismo, se demandaron cantidad de materiales primas, petróleo y minerales, y México contaba con todos esos recursos. En 1939, la inflación aumentó en 12%. Posteriormente, del año 1940 a 1945, aumentó a un ritmo anual de 30% en promedio. A pesar de los cambios económicos positivos, la inflación se había vuelto un problema para el país. Los presidentes de esta primera etapa del modelo económico fueron Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946, Miguel Alemán Valdés, de 1946 a 1952 y finalmente Adolfo Ruiz Cortines, de 1952 a 1958. Después de la primera etapa de este modelo económico, surge una nueva etapa en 1958 a 1970, conocido como la época del desarrollo estabilizador, donde como consecuencia de la situación mundial y debido a las estrategias que en su momento llevó a cabo México por medio de las políticas económicas, reguló los factores del proceso económico para evitar que la inflación y la devaluación del peso mexicano siguieran creciendo como en los años anteriores. Se puso en práctica una política de proteccionismo económico, se estableció un sistema de economía mixta y se incrementó el intervencionismo económico. Finalmente, se experimentó un crecimiento económico sin precedentes. Este fenómeno se caracterizó por bajas tasas de inflación y una gran estabilidad económica. El crecimiento del Producto Interno Bruto en México fue en promedio de 3.4%. Los presidentes a cargo de esta etapa fueron Adolfo López Mateos, de 1958 a 1964, Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970. Sin embargo, este modelo económico tenía varias fallas, y fue así como empieza la tercera y última etapa conocida como la etapa de crisis y agotamiento, que duró de 1970 a 1982. Esta prosperidad económica no estaba beneficiando a toda la población mexicana, generando en ello una grave crisis en el campo mexicano, por lo que las familias del campo empezaron a migrar a las ciudades, pensando que allí encontrarían oportunidades de crecimiento, pero en realidad se generaron los llamados cinturones de miseria. Estos efectos sociales se agudizaron por las grandes diferencias sociales. Se afirmaba que en la década de los 50, la mitad de la riqueza de la nación estaba en manos del 10% de la población. La situación empeoró cuando el crecimiento de la economía mexicana empezó a verse reducida, ya que el campo era incapaz de soportar el crecimiento de la industria, lo que originó una baja de la producción de alimentos y divisas, y con ello un déficit en la balanza comercial. Por esta razón, junto con varias otras, como el estancamiento en el crecimiento del producto, una deuda exterior creciente, un sector financiero en condiciones críticas y la pérdida de confianza de la población, se le dio fin a toda esta época conocida como el milagro mexicano. Finalmente, los presidentes a cargo en esta última etapa fueron Luis Echeverría Álvarez, que fue de 1970 a 1976, y por último José López Portillo, que fue de 1976 a 1982. Varios eventos que afectaron al país en esta época fueron los movimientos sociales.
tales como el movimiento magisterial de 1958, que buscaba el aumento salarial, el movimiento ferrocarrilero de 1958, que buscaba la mejora en las condiciones de vida de los trabajadores, y los movimientos estudiantiles de 1968 y de 1971, siendo el movimiento estudiantil del 68 el más famoso en la actualidad, el cual tenía que ver con la brutal intervención policial de un pleito menor en que se enfrentaron estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional, donde los policías reprimieron a los jóvenes de una manera sin precedentes. Este evento terminó con la vida de muchos estudiantes y ciudadanos. Finalmente, varios cambios importantes de esta época fueron la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en 1943, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, en 1960, y el voto de la mujer, en 1953.